Una vez más, Producciones Creagen presentando los nuevos valores en el género huayno con arpa. Con ustedes, Micaela. ¿Cómo está, Micaela? Hola, buenos días, señor Generalito, ¿cómo está? Muy buenos días. Primero que nada, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuánto tiempo tienes en la música? Bueno, mi nombre es Micaela Chinchay, natural de Piura, Huarmaca. 4 años profesionalmente en el mundo artístico. Cuéntame, ¿cómo así te nació el gusto por la música vernacular en el huayno con arpa? Bueno, cuando estudiaba en el colegio Brígida Silva de Ochoa, conocí a un amigo y que cantaba y tenía su grupo musical. Entonces en eso yo me lancé al mundo artístico, nada más así. Dime, ¿y qué proyecto tienes a futuro? ¿Te ves de aquí a 5 años, a 6 años? De aquí a 5 años. ¿Cómo se llama? Tengo bastantes propuestas al extranjero con un amigo que me va a jalar para Canadá y Japón. Ya estamos, mi contrato está por 3 años con él. Qué bien. Y siempre también, aparte de la música, no solo me dedico a eso, también trabajo en lo que es peluquería. Y muchas propuestas tengo con salir adelante y no solo en el mundo artístico, ¿verdad? Me parece muy bien. Cuéntame, ¿has tenido la oportunidad de cruzar escenarios con artistas consagrados? Exactamente, así es. Como es la señora Sonia Morales, la señora Dina, Sósimo Sacramento, con la mayoría de los artistas, ¿no? Siempre presentándome por acá por Chorrillos, lo que es Barranca, Huacho. También he viajado, doy gracias a todo el mundo que siempre me reciben con bien y te diré que me va súper de lo mejor lindo. Qué bien, qué bien. Micaela, y además me cuentas que también eres compositora, has compuesto temas. Así es, también compongo por las historias de mis amigos. No mis historias, ¿ah? ¿Ya? Porque yo no tengo problemas en amores. ¿Ya? ¿Qué bien? Bueno, sí tengo 12 composiciones. ¿Ya? Ajá, que la primera dice tu amor prohibido, de qué manera te olvido, no me hablaste, así soy feliz. La canción que dice la trampita, de pena estoy tomando, entre otras. Ya. Dime, ¿podrías cantarnos a capela un poquito de esos temas que te he pedido más en tus presentaciones? Ya, la canción que siempre me llevó a la fama en el norte, que es la canción Así soy feliz, un carnaval ayacuchano. A ver, pedacito. Que dice así: amigo querido, no me hables de amores, tampoco me mires de esta manera, tampoco me mires. Micaela, ¿cuánto tiempo tienes cantando? 4 años profesionalmente, así como la vine haciendo. Y bueno, mi mundo artístico siempre fue de lo mejor, fue algo sagrado para mi familia se siente muy orgulloso de mí. Y te diré que yo soy la primera artista folclórica que he nacido en el distrito de Huarmaca. Y siempre lo llevo cultivando y todo el mundo me abrió las puertas y me brindó su mayor respaldo, ¿no? Y te diré que por mi canto yo dejaría cualquier cosa. Amo la música. Cuéntanos una de tus anécdotas que has tenido en presentaciones. Muchas, ¿Una de ellas? Una de ellas que fui viajé a Cerro de Pasco, que hace bastante frío. ¿Ya? Viajé con un vestuario verde que también era tiritas, algo chiquito, ¿no? Nunca pensé que iba a ser frío. Entonces resulta que el vestuario no me entraba. No me entraba y entonces que me quedaba a cantar con mi pollera y un abrigo nada más porque hacía bastante frío. Y otra que viajé a Huánuco. Entonces no llevé mi zapato. No llevé mi zapato, tenía que cantar así con botas. Eso suele pasar siempre, ¿no? Así es, pero te diré que siempre me ha ido bien. Qué bien, qué bien. Ajá. Y muchas cosas más, no solo eso. Me imagino, eso es así, siempre pasa. Pero ahora no, ya ahora ando todo precavida y llevo todo mi material. Ya no me olvido, siempre alisto las cosas con tiempo. Así es.